Gimnasia abdominal hipopresiva en decúbito supino en 3 posiciones. Túmbese boca arriba con las rodillas flexionadas, apoye los talones a la anchura de sus caderas y mantenga los dedos de los pies hacia arriba. Mantenga doble mentón y autoelongación de la columna vertebral. Coloque los brazos en jarra con rotación interna, codos y muñecas flexionadas. Dedos estirados apuntándose entre sí. Inspiramos ensanchando las costillas y al exhalar, cuando vea que se queda sin aire, bloquee boca y nariz para hacer el gesto de abrir las costillas y generar un vacío abdominal. Aguante en apnea todo el tiempo que les sea posible sin forzar, mínimo 20-25 segundos, ejerciendo una pequeña tracción de los codos hacia afuera, notando cómo los omóplatos se separan de la columna vertebral. Mantenga la postura y respire. Realizar 3 respiraciones de descanso y repetir 3 veces este ejercicio. Una vez realizado 3 veces, pasaríamos a la siguiente posición. Crecemos, tiramos los codos hacia afuera, como si los omóplatos se separan de la columna vertebral, cogemos aire por la nariz, al soplar generamos nuevamente este vacío abdominal y subimos los brazos a la altura de los hombros. Seguimos tirando codos hacia afuera, notando cómo los omóplatos se separan de la columna vertebral, seguimos creciendo y aguantamos todo el tiempo posible que sea sin respirar, mínimo entre 20 y 25 segundos. Realizamos 3 respiraciones de descanso y repetiríamos este ejercicio 3 veces. Una vez realizado 3 veces, pasaríamos a la siguiente posición. Crecemos, tiramos codos hacia afuera, cogemos aire por la nariz, soplamos por la boca. Cuando veamos que ya no sacamos más aire por la boca, nuevamente generamos este vacío a nivel abdominal, subimos los brazos por encima de la cabeza, seguimos tirando los codos hacia afuera, como si los omóplatos se separan de la columna vertebral, y aguantamos todo el tiempo que sea posible sin respirar, mínimo entre 20 y 25 segundos. Cuando vea que ya no puede más, respire. Haga 3 respiraciones de descanso y realice 3 veces el ejercicio. Ejercicio no indicado en personas hipertensas y embarazadas. No realizar los ejercicios inmediatamente tras las comidas.